9 de la mañana con 26. Nos vamos ahora a noticias internacionales. Giselle Guerra está con nosotros en la primera actualización de esta mañana. ¿Cómo estás, Giselle? ¿Cómo estás, Seba? Con declaraciones que ha entregado durante esta mañana el secretario de Defensa, Pete Hegseth, donde ha señalado que pese a este denominado Proyecto Libertad, que era anunciado el domingo recién pasado por el presidente de Estados Unidos para el estrecho de Hormuz, de todas formas, el alto al fuego no ha terminado. Aquí señala, ¿no? Se mantiene el cese de las hostilidades. El alto al fuego no ha terminado. En definitiva, se trata de un proyecto independiente y distinto, y esperábamos que hubiera cierta agitación al principio, lo cual ocurrió. Esto bajo la acusación, señalaba también el Pentágono, de que Irán ha atacado más de 10 veces a Estados Unidos desde que se anunció el alto al fuego hace casi un mes atrás, y que por tanto Estados Unidos no está buscando una pelea, pero plantean de todas formas que no se puede permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía marítima internacional, reconociendo que efectivamente Estados Unidos ha lanzado acciones en estas últimas jornadas que ha llevado, por ejemplo, a hacer explotar, y esa es la frase textual de Pete Hegseth durante esta jornada, al menos 6 embarcaciones pequeñas iraníes, planteando y reiterando que este proyecto Libertad es algo temporal, defensivo, que es independiente y distinto a la operación militar en curso, pero que de todas formas el alto al fuego se mantiene. Claro, eso es lo que plantean al menos desde Estados Unidos. Irán tiene una visión algo distinta, pero lo que está en el centro en estos momentos es saber quién controla efectivamente el estrecho de Hormuz. Exacto. Estados Unidos dice que es su flota naval la que ha permitido abrir el paso ya para las primeras embarcaciones y para que el estrecho de Hormuz vuelva a cierta regularidad. Irán insiste en que es quien todavía controla ese paso. Claro, exactamente. Aquí lo que ha señalado Estados Unidos es que ha logrado que 2 buques con bandera estadounidense hayan podido cruzar el estrecho en estas últimas horas y que han sido desviados precisamente fuera del canal. A eso además se suma otra información respecto de la empresa danesa Maersk, que también planteaba que logró cruzar uno de sus buques por esta zona. Pero claro, Irán tiene otra premisa. Plantean que efectivamente aquí el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní no ha precisamente confirmado esa información, incluso niega las características que describe Estados Unidos en estas últimas horas, e incluso Irán ha lanzado una advertencia a Estados Unidos en medio de esta escalada. Ni siquiera hemos empezado, señalaba el presidente del Parlamento iraní durante esta jornada en una publicación en X. Lo que planteaba aquí Mohamed Bagher Ghalibaf es que se está consolidando una nueva ecuación en el estrecho de Hormuz. Mantener el status quo era una postura intolerable para Estados Unidos y que por tanto, por cierto, ni siquiera han empezado, y en esa misma línea está acusando a Estados Unidos esta violación del alto al fuego y también la imposición de un bloqueo. Por eso, ¿no? La gran pregunta que queda hasta este momento es si es que efectivamente esta frágil situación se va a mantener en las próximas horas o en los próximos días, incluso teniendo en cuenta estas acusaciones de ataques que hemos visto particularmente durante estos últimos días. Vamos a quedar al pendiente sin duda de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, particularmente con estas declaraciones de Estados Unidos, pero vamos a cambiar de tema. Esta es una información, Seba, que ha tomado muchísima notoriedad en estas últimas horas, y estos ya 2 casos confirmados de hantavirus a bordo de un crucero que zarpó desde Argentina y que buscaba llegar hasta las Islas Canarias, pero que sin embargo en este recorrido de 3 semanas se ha enfrentado a esta situación bastante compleja. De hecho, el barco ahora está en la costa de Cabo Verde, ahí frente a las costas africanas, está anclado, tiene prohibido su desembarco por motivos de seguridad, y con al menos 3 muertes reportadas dentro del interior de este crucero, aunque hasta ahora solo 2 casos confirmados de hantavirus, por cierto, en este navío. 3 personas han fallecido, una pareja neerlandesa, un ciudadano alemán. Hay otra persona, un británico, que está en cuidados intensivos actualmente en Sudáfrica, pero así como también hay 2 personas en el barco y que están con síntomas. Lo cierto, Seba, es que ha escalado muchísimo la preocupación de esta situación, particularmente porque hay que tener en cuenta que el hantavirus se transmite por roedores, principalmente a través de la inhalación de partículas, de excrementos o de orina seca.
Pero sin embargo, ya es una rareza que casos de antivirus ocurrieran precisamente al interior de un crucero. No hay casos previos respecto de esta situación, al menos en navíos de estas características. Y claro, aquí la opción poco probable, pero que ya está tomando fuerza incluso de parte de la OMS, es que se pueda tratar de transmisión de persona a persona. Así lo ha señalado la directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, quien durante esta jornada señalaba lo siguiente: no se puede descartar la transmisión de persona a persona, así que por precaución, esto es lo que partimos de base. De todas formas, pone paños fríos. El riesgo para el público en general es bajo. No se trata de un virus que se propague como la gripe o como el COVID. Esto es muy diferente, pero de todas formas, Seba, marca la diferencia si es que efectivamente se tratara de transmisión persona a persona, que como lo es habitualmente el antivirus, que es a través de la exposición precisamente al excremento de estas ratas. Exacto. Y ahí viene la investigación para ver qué fue lo que ocurrió efectivamente. Exacto. Uno entiende que en un crucero, este tipo de cosas, sobre todo de este tipo de crucero que entiendo es de súper lujo, no debería ocurrir algo de este tipo. Pero se vive una situación, según escuchaba en un testimonio en la agencia Reuters, un testimonio de un pasajero a bordo de la embarcación, una situación bien compleja porque tuvieron que aislar a los pasajeros, los obligaron a quedarse encerrados en sus habitaciones para evitar, si es que efectivamente ese era el conducto de contagio, para evitar traspasos entre humanos del virus. O sea, había una situación bien dramática de los que estaban a bordo, y con mucha incertidumbre también de no saber qué es lo que estaba ocurriendo realmente. Claro, exactamente. Hay 149 personas a bordo de 23 países, tú bien lo señalabas, con la prohibición precisamente de poder desembarcar de este barco ante la preocupación y la incertidumbre sobre cómo es efectivamente el contagio que se ha estado dando entre las personas que hasta este momento están confirmadas, pero también son sospechosas, teniendo en cuenta que hay 3 muertes vinculadas, no necesariamente confirmadas, con casos de antivirus, pero con esta preocupación adicional ante la posibilidad de que efectivamente se trate de transmisión de persona a persona. ¿Qué ocurre con el barco ahora? Bueno, se espera que eventualmente navegue hacia las Islas Canarias. Aquí las autoridades españolas podrían llevar a cabo una investigación epidemiológica completa, así como también la desinfección del barco. Pero ojo, porque hasta este momento el gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha dado su aprobación. Falta eso precisamente para efectivamente confirmar esa información y claro, con lo que eso eventualmente podría significar. Y te diría, Seba, por cierto, también los temores y los recuerdos que existen respecto de la pandemia y sobre cómo se condujo, por cierto, todas esas primeras jornadas ante el gran desconocimiento respecto del virus y cómo efectivamente se estaba llevando a cabo la transmisión. Aquí la OMS pone paños fríos, por cierto, a lo que ocurre al interior de este crucero, pero ya son 2 casos confirmados, hay más casos sospechosos y 3 muertes vinculadas también a lo que ha ocurrido en estos últimos días, en medio de esta navegación de 3 semanas aproximadamente, recorriendo algunas de las islas del Océano Atlántico. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes de la Met Gala el día de ayer por la noche. Como es tradicional, el primer lunes del mes de mayo, las estrellas se visten con, te diría, Seba, sus mejores trajes, ¿no? Sí, bajo una premisa que cambia cada año. Es como un clásico para el mundo de la moda, ¿cierto? Es un clásico para el mundo de la moda y del mundo del espectáculo. La consigna esta vez era: la moda es arte, es decir, señalaban aquí los organizadores, los invitados podían expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada. Las propuestas estaban divididas en 2, Seba, según los conocidos y los entendidos. Looks que rendían homenajes a momentos icónicos de la moda en la historia del arte, pero también la celebración del cuerpo como una obra maestra en la modernidad y jugar con la anatomía del cuerpo, el cuerpo como una obra maestra. Por eso veíamos, por ejemplo, esqueletos de parte de Beyoncé con este vestuario con el que deslumbró el día de ayer, brazos adicionales, incluso envejecerse, como fue el caso de Bad Bunny, ¿no? Sí, lo vi por ahí. Que señalaba allí que se había tardado 53 años en preparar ese vestuario. Todo esto cuando Seba se estaba presentando una exposición, El cuerpo vestido, de parte del Instituto del Traje del Met, que es precisamente para lo que se recauda dinero. Cifra récord, $42 millones se consiguió el día de ayer.
Los copatrocinadores, Jeff Bezos y su esposa, aparentemente habrían donado $10 millones precisamente a esa causa. Ahí estamos viendo a Bad Bunny envejecido, como era la propuesta del artista. Estaba bueno el look en todo caso. De todas formas, sí, a reconocible. propósito de lo de Jeff Bezos y su esposa, también con hartas críticas por el rol que estaban jugando. Habían advertencias o llamados más bien a una funa en contra de Jeff Bezos, en fin. Pero el boicot no funcionó, por lo que veo. No funcionó el boicot. Existían temores de que efectivamente personas que estuvieran en los alrededores pudieran colarse, ¿no? Al desfile. Ahí estamos viendo por lo demás a Beyoncé, también ahí deslumbrante, ¿no? Por cierto, con ese esqueleto aquí en el cuerpo humano, ¿no? Y la historia de la moda, por cierto, allí dando cátedra, podrían decir algunos de todas formas. Te diría que esta es de mis favoritas, de la Met Gala también que hemos visto en estos últimos años. ¿La de Beyoncé? No, del concepto y de los vestuarios. Varios se lucieron bastante bien. Sí, de todas formas se va. Isel Guerra con la información internacional. Gracias, Isel. Nos vemos más tarde. Nos vemos. Son las 9:37. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato con una actualización antes de lo que está ocurriendo hasta ahora acá en Santiago. Los cielos más bien cubiertos, una mañana fresca. La temperatura a esta hora llega a los 15,3 grados y la máxima debería alcanzar los 22 en una tarde de cielos nublados. Pausa y al regreso, voces del poder aquí en nuestro panel de conversación en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.